Un cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Estela Simancas Mendoza, soy historiadora, magíster en historia. Actualmente me desempeño como docente de planta de la Universidad de Cartagena en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. En esta facultad hago parte del grupo de investigación Mujeres, Prácticas Culturales y Género, y también me desempeño actualmente como docente catedrática de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá en el programa de maestrías de estudios afrocolombianos, y en esta universidad también pertenezco al Centro de Estudios Afrodescendientes. Antes de realizar mi intervención, quiero agradecerles al Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard y al equipo docente internacional del Certificado de Estudios Afro-Latinoamericanos por invitarme a ser parte de este seminario que les ofrecemos desde Colombia y que hemos venido denominando Resiliencia, Resistencias y Resistencias Afrocolombianas, Trayectorias Históricas y Contemporáneas. En este seminario, mi intervención va a estar referida a los procesos de turistificación que experimentó la ciudad de Cartagena y los efectos de este proceso en lo que denominaré en adelante la segregación espacial racializada y el despojo territorial. Esta ponencia hace parte también de la línea temática del seminario Territorialidades, Identidades y Conflictos en Espacios Rurales y Urbanos. El propósito central que me he trazado para mi intervención es analizar cómo el ordenamiento urbano de la ciudad de Cartagena desde finales del siglo XIX estuvo determinado por políticas de segregación espacial racializada, sustentada en los discursos y prácticas de progreso de la élite, que se abrogó la modernización de la ciudad después de la decadencia experimentada a principios del siglo XIX tras el proceso de independencia. Asimismo, se buscará mostrar cómo estas políticas de segregación espacial racializada se profundizaron con los procesos de turistificación de la ciudad a partir de la tercera década del siglo XX, en correspondencia con el modelo de desarrollo económico, ocasionando no solo despojo territorial o erradicación de las poblaciones negras asentadas en espacios físicos estratégicos para la vocación turística de la ciudad, visto así por las élites, sino también en relación a las dinámicas de gentrificación de los barrios populares de tradición colonial que hacen parte de la ciudad amurallada, como lo son San Diego y Getsemaní. En primer lugar, quiero referirme a los antecedentes de la segregación racial espacial a finales del siglo XIX, que denominaré las geografías del destierro, apelando a una conceptualización de Dairo Sánchez Mojica. A finales del siglo XIX, una serie de fenómenos relacionados con la heterogénea acumulación regional de capitales transformaron la morfología urbana de la ciudad de Cartagena. Es en este contexto que se crearon, hacia el año de 1885, los primeros barrios de negros en los extramuros de lo que hoy es el centro histórico de Cartagena, en donde encontramos ahorita la avenida Santander. Esos barrios extramuros eran Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo. A partir de entonces se programó por parte de las élites modernizadoras la segregación espacial racializada como proyecto eugenésico de ordenamiento urbano. Se entenderá entonces en la presente intervención como segregación espacial racializada como un dispositivo de gobierno urbano propio de la modernidad que ordena de manera asimétrica la distribución espacial del cuerpo social, a partir de estereotipos relacionados con formaciones regionales de alteridad y de herencias coloniales. Aquí me sitúo en las conceptualizaciones que ha venido planteando Rita Segato para entender que estas prácticas gubernamentales se articulan a discursos civilizatorios con violencias reencubiertas que se programan contra los individuos e individuas segregados sin que impliquen repercusiones jurídicas para quienes las ejecutan o las realizan.
Es importante señalar en este sentido que la historiografía de las disposiciones urbanas en Cartagena comprueba que durante el periodo colonial y a lo largo del siglo XIX no existió segregación espacial urbana. Los marcadores raciales estaban más bien coaligados al dispositivo de la limpieza de sangre y a sus prácticas culturales congénitas, no a la distribución urbana de la población, de tal manera que diferentes sectores sociales habitaban de manera abigarrada las viviendas en el casco amurallado y además no existía una distinción de los barrios que en términos raciales establecieran distribuciones espaciales asimétricas. La posición entonces de los sujetos y las sujetas no quedaba marcada automáticamente por el espacio de residencia que ocupaba. Solo hasta la creación de estos primeros barrios extramuros habitados por gente negra a finales del siglo XIX, en los extramuros de la ciudad, fue que se justapuso a los marcadores raciales de la limpieza de sangre la segregación espacial racializada, es decir, la raza se territorializó en la ciudad. Cabe preguntarse entonces de dónde provenían estas personas que empezaron a ocupar este espacio por fuera de la muralla en lo que hoy es la avenida Santander y por qué fueron segregadas en tanto que poblaciones. Según Dairo Sánchez Mujica, estas poblaciones o estas personas provenían fundamentalmente del territorio del Sinú. Eran pequeños campesinos y ganaderos que abandonaron masivamente sus tierras para desplazarse a la ciudad de Cartagena ante la carestía de víveres y la ausencia de trabajo producida por las abruptas variaciones que padecieron los ecosistemas regionales de esta zona a finales del siglo XIX, generada por la articulación heterogénea del extractivismo forestal que adelantaron las empresas francesas, belgas y estadounidenses, con los discursos civilizatorios que de alguna forma fueron amparados en la implementación de haciendas agrícolas intensiva como también ganadería sedentaria, que transformaron para siempre las condiciones ecosistémicas de temperatura y humedad relativa de la región, llegando al colapso con la migración de la langosta que provenía de Costa Rica. De allí que estas poblaciones se vieran obligadas a migrar hacia la ciudad de Cartagena. Al llegar a Cartagena, estas personas fueron percibidas por las élites emergentes como una enfermedad, fueron calificados como gentes peligrosas que podían poner en peligro la inserción o la incipiente articulación de Cartagena de India como principal puerto del Caribe colombiano con las dinámicas del mercado capitalista internacional. Además, fueron marcados con una serie de estereotipos relacionados con el lugar que ocupó dicha región en el imaginario colonial. Las élites eran recelosas de estas personas en el sentido de que los veían como herederos de gente rebelde de aquellos parajes montunos, de indios bravos, cimarrones arrochelados, como habían sido concebidos en el imaginario colonial. Entonces, el destierro de los campesinos ciudadanos a finales del siglo XIX es necesario entenderlo que no fue resultado de una libre elección en tanto que agentes económicos autónomos, ni mucho menos de sus comportamientos moralmente indebidos concebidos así por las élites desde una universal relajación de las costumbres. No fue un fenómeno espontáneo, sino la consecuencia demográfica de la instauración regional de un patrón civilizatorio capitalista que devastó los ecosistemas regionales de esta zona. No es otra cosa que una deriva perversa del proyecto político, económico y cultural que condicionaba transformar las tierras incultas o lo que veía como tierras incultas y estas sociedades percibidas así por las élites como supuestamente ignorantes y atrasadas que las habitaban con el objetivo de convertirlas en cuerpos modernos y civilizados por medio de la asunción al trabajo hacendatario. El efecto, por supuesto, fue la instauración indeleble de lo que he venido denominando geografías del destierro. No cabe duda que los campesinos que emigraron entonces a Cartagena
de Indias a finales del siglo XIX y que crearon estos primeros barrios de gente negra por fuera de los extramuros o por los en los extramuros de la ciudad, fueron víctimas históricas de lo que denominaría o denomina Frantz Fanon los condenados de la tierra, al ser víctimas históricas tanto del capital como del racismo estructural. En segundo lugar, quiero plantear cómo se consolidaron estas geografías del despojo como efecto de los procesos de turistificación que experimenta la ciudad durante el siglo XX y principios del siglo XXI, con las políticas de ordenamiento urbano que implicaron la segregación espacial racializada enmarcada en el modelo de desarrollo capitalista. Las políticas de ordenamiento urbano que se han venido dando en Cartagena desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI deben ser entendidas como efectos del racismo estructural que ha venido operando como matriz gubernamental expresada en una segregación espacial racializada sistemática que se articula a un contexto histórico de acumulación por desposesión, tal como lo sostiene David Harvey, diagramado por parte del proyecto civilizatorio del capital, que produce un permanente despojo y exclusión de las comunidades afro y populares. Gran parte de la historiografía sobre Cartagena de Indias ha documentado las modificaciones y la expansión urbana que experimentó la ciudad de Cartagena durante el siglo XX, en correspondencia con un proceso de modernización que se tradujo en la construcción de una serie de obras de equipamiento urbano y monumentalización que se iniciaron con la celebración del primer centenario de la independencia de la ciudad, obras tales como la construcción del muelle de la Machina, el ferrocarril Cartagena-Calamar, el Parque de Centenario, el Camellón de los Mártires. Estos dos procesos de monumentalización construidos en homenaje a los líderes de la élite de la ciudad que fue fusilada en el sitio de Cartagena en 1815 por las huestes españolas, borrando la participación de la población negra y mulata en el proceso de independencia de la ciudad. También hicieron parte de esas obras de equipamiento urbano el Teatro Municipal, se contempló también el derribo parcial de algunos tramos de la muralla, en lo que se conoció como el murallicidio entre los años de 1920 al 30, con la intención de poder garantizar el crecimiento poblacional que experimentaba la ciudad, también por los procesos migratorios de las poblaciones en el marco del conflicto bipartidista. De igual forma, hizo parte de este nuevo equipamiento urbano la construcción del matadero, la instalación del mercado público o la creación del mercado público en lo que hoy es el centro de convenciones en Getsemaní, la edificación o la dotación de una planta eléctrica para la ciudad, la construcción de espacios de sociabilidad como el teatro municipal, también cafés, fuentes de soda, y de igual forma se fueron construyendo políticas de higienización sanitaria del espacio urbano y particularmente de la población, sobre todo focalizada a los barrios habitados por gente negra, a la que se veía como foco de infecciones e insalubridad, y el discurso médico pues soportó también ese imaginario. De allí que sea importante entonces señalar que las políticas sanitarias se convirtieron como el elemento central de las políticas aplicadas para Cartagena desde ese proceso de modernización, de acuerdo con el historiador Jason McGraw, al igual que el resto de los puertos de la región caribe colombiana durante los primeros años del siglo XX, y que no solo fueron motivados
por las presiones internacionales que obligaban a mantener los puertos sanos para garantizar la efectividad del intercambio comercial, sino que gran parte del apoyo nacional a los nuevos programas de salubridad provenían del afán de las élites andinas por mejorar la raza de la región, a la que consideraban informe, rudimentaria, salvaje y la representación de la barbarie de la civilización colombiana, cuyas conceptualizaciones hacia la cultura caribe eran fruto del discurso eugenésico que se instaló en el proyecto andino centrado sobre el progreso y lo que podían ser los factores del declive de la nación colombiana. Este discurso se dio de manera predominante entre los intelectuales y empleados públicos colombianos entre 1910 y 1930, quienes compartían la creencia de que el tal declive había surgido por la inferioridad racial del país, la degeneración moral, la distancia entre sus culturas, la falta de higiene y la amenaza a la soberanía territorial. Sobre todo, esa degeneración racial estaba concentrada en los territorios donde mayor presencia de población negra e indígena había. Aunque las vastas planicies del país también debían ser vistas como focos potenciales para las enfermedades tropicales y la contaminación racial, el determinismo geográfico y el miedo a la gente negra convirtió a la región Caribe en el centro del problema del declive nacional. Al respecto, conviene citar las críticas eugenésicas a esta región por editores de revistas bogotanas, particularmente la revista Moderna publicada en Bogotá en 1915, que decía al respecto lo siguiente en su editorial, abro comillas: ¿qué colombiano al regresar del exterior a la patria no ha experimentado algo como una sensación de rubor al desembarcar en Puerto Colombia? Aquellas casucas cubiertas con hojas de palma, aquellas callejuelas en las que hormiguea una población de negritos desnudos, causan la impresión de pisar costas inhospitalarias y no las de un país que marcha en vía de progreso. Cierro comillas. Y anotaban que la mejor manera de mejorar el Caribe era dictar enérgicas medidas sobre ornato, higiene y saneamiento, y empezando por estas poblaciones negras. Este discurso higienista y eugenésico soportaría el modelo de ordenamiento urbano de la ciudad durante la primera mitad del siglo XX, expresados en lo que sería uno de los primeros planes de urbanización moderna en la ciudad de Cartagena, como fue el plan Pearson de 1914, en el fomento también por el gobierno nacional de grupos civiles denominados sociedades de mejoras públicas integrados por extranjeros, por élite local y de igual forma por empresarios que se convirtieron en los sujetos o actores principales de la planeación urbanística y de la creación de políticas públicas en este sentido hasta la década de 1940 y 1950, siendo responsables en buena parte de lo que sería el primer plan regulador urbanístico de la ciudad del año de 1948. Y legitimarían, por supuesto, los procesos de despojo territorial de la población negra asentada en los circuitos del nuevo crecimiento que se buscaba de la ciudad. Esta planificación urbanística en Cartagena durante el siglo XX debe comprenderse también en clave de despojo, desde la noción de blanqueamiento del espacio habitable de la ciudad en tres momentos. El momento simbólico, que busca reflexionar sobre las paradojas del despojo en clave de desigualdad social, económica y material, al tiempo que se ponen en tensión los discursos sobre emprendimiento como estrategia del capitalismo para empobrecer más a los pobres. Ese sería pues el primer momento. El segundo momento es el ideológico, que busca reflexionar sobre los discursos de construcción del Estado-nación colombiano a partir de la invisibilización y estigmatización de lo negro, de las poblaciones negras y de todas las manifestaciones de su vida social y cultural. Y el tercer momento es el urbanístico, que busca evidenciar
las erradicaciones de barrios enteros en Cartagena desde 1930 habitados por poblaciones afro-cartageneras, erradicaciones que buscaban literalmente limpiar la ciudad de lo negro, que ponen de presente procesos que la han convertido entonces a la ciudad como un espacio excluyente y desigual que segrega a las poblaciones negras de los lugares que desea mostrar para el turista, esto como efecto de un racismo también estructural que opera en la ciudad en dos vías. Desde la segregación espacial, que implica desalojo, erradicación de barrios periféricos, y desde la exclusión racializada que se inserta que inserta a estas poblaciones flotantes como mano de obra barata y como meros adornos propios de la exotización que se ha venido construyendo de lo Caribe en el marco de estos procesos de turistificación. Podemos entonces identificar 4 hitos significativos de este reordenamiento del paisaje urbano durante el periodo, de acuerdo a la lógica del proceso de turistificación, al fortalecimiento de la condición portuaria de la ciudad, al crecimiento industrial y su consecuente historia de desalojos. El primero sería la erradicación en 1939 de los barrios de negros y mulatos de Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo, asentados al pie del cordón amurallado cuando en la ciudad apenas iniciaba la valorización de monumentos y construcciones amuralladas como atractivos para atraer visitantes, impulsados por la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena y afianzados después por el Plan Regulador de 1948. El segundo hito sería el desalojo de los pescadores negros que habitaban Boca Grande y la relocalización de esta población en la isla de Tierra Bomba en el mismo año de 1939, cuando se produce la erradicación de estos 3 barrios populares a los que me referí con anterioridad. Y esto se da a raíz de la construcción del Hotel Caribe, la relocalización de esa población negra de Boca Grande hacia la isla de Tierra Bomba. El tercer hito sería la erradicación del barrio de negros de Chambaco en 1971 hacia la periferia de la ciudad. Y el cuarto, la reubicación del mercado público de Getsemaní desde el centro amurallado en el que había estado ubicado a la zona centro de la ciudad en el año de 1978. El desespero de las élites por limpiar la ciudad de negros llevó a que los barrios Pekín, Boquetillo y Pueblo Nuevo, ubicados entre las murallas y el mar, fueran desalojados con el fin de erradicar la suciedad, el mal aspecto y las malas mañas a los ojos de los turistas desde la percepción de las élites y también porque eran vistos estos lugares como miserables, habitados por negros desarrapados. Esta construcción aparece en las terminologías de la prensa local, compuesto por casuchas y calles propicias para la infección y la propagación de enfermedades. Fueron descritos ante las instituciones de mejoras públicas de esa manera estos barrios populares con el fin de sustentar y legitimar la expulsión y argumentar el despojo al que sometieron a estos habitantes que llevaban más de 50 años ocupando ese espacio. Al tiempo que tras su desalojo se configura otro barrio extramuro, también con parte de la población de estos 3 barrios extramuros, como lo fue el barrio de Chambacú, que también sería radicado posteriormente en 1971 bajo las mismas lógicas discursivas. Estos procesos de renovación urbana se adhieren a 2 aspectos importantes, según Diana Ojeda, que debemos considerar y que constituyen el despojo. El primero, la capacidad de reconfigurar violentamente el espacio, y el segundo, su dimensión gradual y ordinaria. Ambos elementos convergen en última en los procesos de renovación urbana, en tanto estos son productores de transformaciones violentas en el espacio, entendidas no solamente como violencia directa en contra de individuos o lugares, sino como violencia visual,
que además tiene la particularidad de desarrollarse de manera gradual, ya que las renovaciones urbanas se llevan a cabo en el tiempo y no ocurren de la noche a la mañana. Si pensamos en lo que implica una reconfiguración violenta del espacio público. Podemos pensar entonces en cómo se veía un lugar antes y podemos también pensar en los paisajes, comunidades complejas en las que estas reconfiguraciones se hacen tangibles. El despojo de estos barrios habitados por gente negra entonces debe ser entendido desde tres aspectos fundamentales que sugiere el economista Alberto Abello Vive y en la misma línea en la que lo ha venido sosteniendo Diana Ojeda. Y es que en primer lugar, ambos constituían lugares culturales diversos e importantes para el encuentro y la reafirmación del tejido social de Cartagena al mismo tiempo. Y en segundo lugar, esta condición los volvía a ojos del gobierno local y de las élites renovadoras urbanas espacios insalubres e inseguros que obstaculizaban el progreso de la ciudad. En tercer y el último lugar, ambos espacios eran precisamente lugares habitados por población negra primordialmente. Es aquí cuando la metáfora entonces del corral de negro toma sentido en los términos en los que se referiría Manuel Zapata Olivella en su obra Chambacú, Corral de Negros. Resulta ser entonces una figura metafórica bastante importante que retrata esa serie de desalojos sucesivos, una condena perpetua de arrinconamiento y cercamiento de la gente negra en Cartagena, paralela a un crecimiento y desarrollo de la ciudad a costa de la plusvalía de la expansión turística y la extracción de minerales, es decir, a costa de una empresa esclavista de larga data. A través de estas historias de desalojo que he venido documentando de estos barrios, es posible vislumbrar la punta de iceberg de las desarticulaciones estructurales sucesivas que han vivido la gente negra en este país y particularmente en esta ciudad, pasando por un largo proceso que tiene que ver con el desmonte gradual de 300 años de esclavitud que no concluyen para nada en 1851, sino que resurgen en la reformulación de una élite cuyos intereses políticos y económicos están focalizados en la compra de tierras colectivas hasta el auge de la época desarrollista, que continúan hilando el lastre de la esclavitud, ahora bajo la forma de mano de obra asalariada. Estas erradicaciones fungieron a partir de la fase de revalorización y patrimonialización de las murallas, consideradas como bien material de la ciudad y de la nación, que legitimaron la construcción de un centro histórico. La arquitectura entonces colonial terminó valorándose por encima de las personas que las habían habitado históricamente. Y el avance importante en la construcción de estos espacios revalorizados y patrimonializados se da sobre todo a partir de 1980 con la declaración internacional de la UNESCO de Cartagena como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Es el primer paso decisivo para garantizar el despojo mediante la construcción de centros de un centro histórico que produjo periferias privadas de las recompensas de la modernización, que necesitaba también al mismo tiempo márgenes de exclusión para poder alimentarse y legitimarse. En síntesis, entonces, el despojo en Cartagena debe entenderse tanto como una saga de acontecimientos, desestructuraciones y desacomodaciones sucesivas que nunca ocurrieron desconectadas una de otras y que tienden a naturalizarse con el tiempo. Deben comprenderse no como un hecho aislado, deben entenderse en el contexto y en la historia de los lugares en los que ocurre como un despojo racializado porque profundiza las desigualdades históricas de la gente negra en Cartagena. Los blanqueamientos que he venido mencionando para retomar ahí una conceptualización de Peter White y de Aline Hell han servido de pegamento ideológico en la saga de estos despojos en la ciudad. El blanqueamiento espacial nos da pista para entender
el despojo como paisaje, y tal vez esta sea la definición que más se aplique y se adecua para el caso de Cartagena, una ciudad que ha sido embellecida, limpiada y despejada de todo rastro afrocartagenero que pueda generar incomodidad para el turismo, pero que es sostenida fundamentalmente con esa mano de obra barata, negra, precarizada y empobrecida, y otra que trata de sobrevivir desde la informalidad, alimentada también por una población mestiza que llegó empobrecida en condiciones de precarización a partir del conflicto armado en Colombia, víctima del desplazamiento forzado. Es así como hay tanto una construcción física de la ciudad para el turismo como una construcción simbólica a nivel nacional e internacional. De este modo, los patrones de segregación espacial racializada que operaron en la primera mitad del siglo XX para facilitar el reordenamiento y planificación urbana de la ciudad siguieron reproduciéndose de modo sistemático hasta el día de hoy en el contexto de los conflictos por la tenencia y la propiedad de la tierra, así como por el acceso y el uso del suelo y de otros bienes ambientales del territorio, haciendo parte de la vulneración y la afectación a las comunidades locales por procesos extractivos de despojo articulados al sistema de acumulación capitalista global. De allí que las expulsiones parciales o el proceso de la población negra de barrios como Getsemaní en el centro histórico, que no lograron articularse a lógicas desarrollistas de la turistificación del centro histórico, así como del barrio San Diego, son un fiel reflejo de esta desposesión sistemática. Asimismo, también se encuentran los territorios cercados por el mar como potenciales turísticos en la isla de Tierra Bomba, Boca Chica y Barú, y todos los corregimientos insulares de donde tradicionalmente migran sus habitantes buscando mejores oportunidades laborales. Y en su lugar llegan nuevos agentes sociales, turísticos, hoteleros, inmobiliarios, los cuales pretenden imponer su poder hegemónico con tintes neocolonialistas en lo económico y lo social, destinados a una población flotante turista como también a una población de estratos socioeconómicos altos. La Boquilla se presenta como el caso de expulsiones más acelerado que se ha venido presentando en la ciudad recientemente, con la extensión de hoteles y turismos en sus playas, lo que entre otras cosas amenaza la titulación colectiva que logró conseguir tras la Ley 70 de 1993, y en la mira de los procesos de revitalización. También en términos urbanísticos recientes está el mercado de Basurto y la conversión del mismo en un mercado gourmet integrado a la ruta turística, pero sin lo popular y sin lo negro. De igual forma, tendríamos que ver en este sentido las expulsiones menores en la isla de Manga, que aunque siempre fue un barrio de clase media alta, hoy día los procesos de gentrificación amenazan de igual forma a los habitantes populares que aún habitan en el barrio, así como a las clases medias venidas a menos por la presión del suelo del sector, el encarecimiento del suelo desde el sector inmobiliario, y por último, como receptores, también está la región de las faldas de la Popa, que ha sido tradicionalmente como la emisora y receptora de las olas de expulsión de la gente negra del centro histórico hacia este lugar. Hoy día se encuentran en riesgo de expulsión las poblaciones del centro del Cerro de la Popa, con proyectos de revitalización y de obra como la biblioteca digital en el sector, así como la región de la Ciénega de la Virgen, al estar enmarcado en la última propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial del 2018 al 2019 como tratamiento de renovación urbana. Están en la mira de esa ley que se acaba de aprobar recientemente, que es la Ley 2038, y que hemos venido denominando desde las organizaciones de base una ley que promete seguir con estas lógicas despojadoras de la gente negra en los espacios a los cuales ha sido expulsado. En la legislación estos procesos
Son amplios, pero indican la realización de proyectos puntuales grandes que por lo general resultan con la expulsión de estas poblaciones, siendo que ya estas poblaciones están contempladas en el plan de expansión de la ciudad hacia el sur en lo que se ha llamado el triángulo social. En suma, vemos entonces que las expulsiones de las poblaciones racializadas de los centros articulados a los procesos de turistificación buscan perpetuar su marginalización y asegurarla por las distancias, así como controlar sus circulaciones, siendo reducidas las vías de acceso a la zona céntrica y de epicentro económico de la ciudad. A modo de conclusión, no cabe duda entonces que las poblaciones negras erradicadas, según estos patrones de ordenamiento urbano, siguiendo una segregación espacial racializada, dinámicas de gentrificación a lo largo del siglo XX fueron víctimas históricas del capital y del racismo. Hacen parte de lo que Frantz Fanon denominó los condenados de la tierra. Entonces quiero terminar diciendo que las políticas contemporáneas de ordenamiento urbano implementadas en la ciudad de Cartagena deberían diseñarse a partir de un criterio de reparación histórica, económica, política y cultural como posibilidad de superación crítica de la exclusión y la discriminación, expresados en la actual segregación espacial racializada de la ciudad. Dicho enfoque de ordenamiento urbano entonces implica sospechar de esa premisa neoliberal según la cual las comunidades afros y populares actuales se niegan a integrarse al modelo de ordenamiento competitivo de la ciudad, renunciando a sus modos propios de habitar y resistir en los territorios, debido a la presunta falta de actitudes de emprendimiento requerida para la vida en ambientes urbanos. La expulsión histórica que han padecido no es sino consecuencia del racismo estructural. Muchísimas gracias y nos estamos conversando en los foros próximos.